y había bulla. ¿Sí? Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, creo que Ya. En la parte de metabolismo habíamos visto como concepto general que es metabolismo. Metabolismo no es más que catabolismo, que era degradación, anabolismo, síntesis. Proceso anfibólico dijimos que era, dependiendo, puede actuar como, es anfótero, puede actuar como anabolismo o catabolismo. Oh, ¿qué pasó? Ya, aquí. En definición, les dije, ¿no? Metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tiene la finalidad de llevar un componente a hasta un cierto producto. Es decir, que va a tener que pasar diferentes tipos de transformaciones para formar algo que yo quiero. Pero entre medio de esas reacciones siempre van a estar catalizadas por enzima, ¿sí? Es decir, es un conjunto de reacciones químicas para la formación de un producto. Como ejemplo, les puse, nosotros como estudiantes abarcamos diferentes semestres, primer, segundo, tercer semestre, cuarto hasta octavo, noveno, y terminamos la licenciatura, ¿sí? Entonces necesitan, en metabolismo es una transformación de la biomolécula. Biomolécula que era todo el tipo de alimentos, carbohidratos, lípidos, proteínas, pero en metabolismo solamente vamos a hablar en su primer parcial de carbohidratos y lípidos. Las vías metabólicas, ¿qué es una vía metabólica? Es un conjunto de reacciones para formar o degradar un producto. Hay tres tipos de vías metabólicas, que era el catabolismo, el anabolismo y el proceso anfibólico. En el catabolismo, y en el examen suele preguntarle mucho, menciona tres diferencias que existen entre catabolismo y anabolismo. En palabras sencillas, catabolismo es degradación. ¿Qué quiere decir? Que voy a degradar una molécula grande y lo voy a convertir en pequeño. Con respecto al anabolismo es lo contrario, es síntesis o formación que va a llevar a la conversión de una molécula pequeña a algo grande, ¿sí? Degradación en catabolismo, cuando hablamos de degradación es lo mismo que decir que es una reacción oxidativa o oxidación, ¿sí? Entonces ya es una diferencia. La liberación en el catabolismo no gasta energía, libera energía. Es exergónico, es lo mismo que decir libera energía o es exergónico, no usa ATP. Utiliza coenzima NAT como aceptor de electrones y más que todo las enzimas que abundan reaccionan son las deshidrogenasas, ¿sí? En el anabolismo, síntesis, gasta energía, tiene reacción reductora, es endergónica. ¿Qué quiero decir con endergónica? Usa energía, usa ATP para sintetizar o formar. Y están las reacciones enzimáticas de reductasa. Son algunas de las diferencias que se les puede mencionar respecto a catabolismo y anabolismo. En el proceso anfibólico, que es anfótero, ¿verdad? Puede actuar como anabolismo o catabolismo. Las diferencias de entre etapas premetabólicas, ciclos metabólicos o intermediarios, etapa premetabólica era antes que se absorba, ¿no es verdad?, en el tracto gastrointestinal y entre las células. En el ciclo metabólico ya es donde se realiza a nivel celular, ¿sí? Que se sintetiza o se forma algo. Un intermediario, por ejemplo, un intermediario es cuando yo empiezo un producto, llego a otro, claro que siempre voy a ser catalizada por una enzima, de aquí paso a otro y finalmente consigo un producto de lo que se formó en el transcurso de la reacción, como por ejemplo B y C, eso es un intermediario. Por ejemplo, en el ciclo de Krebs, acá, todo lo que se forma en estas partes, ¿no? Empieza con oxalacetato en acetil-CoA. El citrato es un intermediario. El isocitrato es un intermediario. Alfa-cetoglutarato es un intermediario, ¿ya? Entonces, en los exámenes menciona algunos intermediarios del ciclo de Krebs o les puede poner entre los intermediarios que forman el ciclo de Krebs está el citrato, el glutarato, alfa-cetoglutarato, etcétera, y hay algunas que les va a poner que no tienen nada que ver y les puede poner excepto, pero tienen que aprender los intermediarios del ciclo de Krebs y algunas de las reacciones que voy a mencionar. Un ciclo metabólico es un círculo que va a abarcar desde de un producto inicial, se va a transformar en diferentes partes, pero al final se va a volver a convertir en el mismo producto inicial. Ese es un ciclo metabólico. Ahora, encrucijada metabólica. Encrucijada metabólica quiere decir que un compuesto puede abarcar diferentes rutas, más de dos rutas. Normalmente en los exámenes lo que se suele preguntar como encrucijada metabólica del acetil-CoA mencione al menos tres, o encrucijada metabólica de acilgliceroles,
o de la glucosa, rutas metabólicas que tenga, ¿sí? Podemos mencionar el ciclo, en el acetil-CoA, el ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs, bueno, acetil-CoA también puede realizar síntesis de triacilgliceroles, síntesis de colesterol, síntesis de ácido graso, proporciona sustrato para la cadena respiratoria, ¿sí? Triacilgliceroles, también ciclo de Krebs, síntesis de ácido graso, síntesis de colesterol. En el de la glucosa vamos un poquito a profundizar o verlo, ¿no? Un poquito más a detalle en metabolismo de los hidratos de carbono. La glucosa puede o bien degradarse. No había puesto mi lapicito. Acá, ahora sí. En el de la glucosa pueden sufrir procesos de degradación de glucosa o síntesis de glucosa. O también podemos formar una molécula más compleja, el glucógeno, o también podemos degradar el glucógeno. Cada uno de estos nombres tiene un significado, ¿ya? Que lo voy a explicar de nuevo a continuación. Esto ya vimos ayer sobre la célula, las partes que tiene la célula. ¿Por qué mencionaba la célula? Porque el ciclo de Krebs se va a llevar a cabo bueno, en la mitocondria el proceso bioenergético se va a llevar a cabo en las mitocondrias. En la matriz mitocondrial se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Si preguntan en el examen, el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la mitocondria, no, se lleva específicamente en la matriz mitocondrial. Ahora, la fosforilación oxidativa se lleva a cabo en las crestas mitocondriales, ¿sí? Y aquí un poquito que explicamos sobre metabolismo, a ver, la definición. Es decir, todo empieza de biomolécula. Por eso les recordaba ayer un poco sobre biomolécula. ¿Qué era biomolécula? Era cualquier tipo de alimentos. Los alimentos se clasifican de acuerdo a que sean carbohidratos, lípidos o proteínas. Todas estas biomoléculas se tienen que degradar, ¿no? Ingerimos por medio de la boca, se digieren, esa es la etapa premetabólica, se degradan, ¿no? A su mínima expresión. Es decir, se convierten, estas son moléculas grandes cuando nosotros las ingerimos. Carbohidratos, por ejemplo, están los almidones, los lípidos, los pollos, la grasa, las proteínas que se encuentran en algunos alimentos. Lo degradamos, lo digerimos y que hasta formar una molécula pequeña. ¿Para qué? Para que ingrese a la célula y se pueda utilizar de acuerdo a lo que mi cuerpo necesite. En la absorción está el metabolismo puro. Se trata de degradación o síntesis, de acuerdo a lo que vaya a utilizar mi organismo. Y eso ocurre en la célula, ¿no? Todos los nutrientes que se han degradado, tanto de los carbohidratos, de los lípidos y la proteína, se almacenan aquí en el citosol. Ahora, de acuerdo a lo que yo voy a necesitar, entonces va a ingresar en la mitocondria y se van a empezar a metabolizar, ¿sí? Ayer explicaba un poquito sobre este esquema del proceso bioenergético, la función del ciclo de Krebs, de la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa. Aquí lo complementé, ya lo voy a explicar en el otro dibujo. En sí, el proceso bioenergético no consta más que la degradación de las biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas. Solamente vamos a hablar de los carbohidratos y lípidos. Los carbohidratos se va a degradar en su molécula más pequeña, que es la glucosa, lípidos en ácido graso y las proteínas en aminoácidos. Luego de esto, en esta parte, en este círculo que les estoy encerrando, en esa parte entra el metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de los lípidos, ¿ya? En la célula ya se va a empezar a sintetizar o degradar lo que yo necesite. En el caso de la glucosa, por ejemplo, los carbohidratos, se va a degradar a dos moléculas de piruvato. ¿Para qué? Para que me dé dos moléculas de acetil-CoA y ese acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Es necesario tener esta molécula de acetil-CoA para que funcione el ciclo de Krebs. Entre las funciones del ciclo de Krebs podemos decir que hay reacciones de anabolismo, catabolismo, es decir, síntesis y degradación. Y también damos sustrato a la cadena para formar ATP. ¿Qué quiero decir? Que todo este círculo de ciclo de Krebs vamos a producir liberación de hidrógeno. Pero al liberar en el ciclo de Krebs los hidrógenos, ¿quiénes lo van a agarrar a esos hidrógenos? Estas coenzimas NAT y FAT, ¿sí? Y van a transportarlo a la cadena respiratoria. ¿Qué quiero decir? Que estos paquetes van a transportar el hidrógeno a la cadena respiratoria para que se pueda formar moléculas energéticas. En esta parte de acá siguiente, luego en la cadena respiratoria, la función transporte de protones y electrones tiene una reacción redox, quiero decir de óxido-reducción, que
Luego va a proporcionar el sustrato para la fosforilación oxidativa, y el sustrato que va a proporcionar es el ADP. Y en fosforilación oxidativa va a formar ADP hasta formar ATP, ¿ya? Esto fue lo que avanzamos ayer, un repaso. Y ahora voy a empezar un poquito más a detalle sobre el ciclo de Krebs, porque faltaba complementar algo, ¿ya? ¿Tienen alguna preguntita hasta ahí? Lo dije rapidito para recordar lo que avanzamos ayer. Ahora vamos a empezar un poquito más de detalle de lo del ciclo de Krebs, más detalle de la cadena respiratoria y más detalle de la fosforilación oxidativa. Todo esto es el proceso bioenergético. ¿Qué les puede preguntar de todo este esquema? ¿Cuál es la función del ciclo de Krebs? ¿Cuál es la función de la cadena respiratoria? ¿Cuál es la función de la fosforilación oxidativa? ¿Dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs? ¿Dónde se lleva a cabo la cadena respiratoria? Ambos se llevan a cabo en la matriz mitocondrial. La fosforilación oxidativa se lleva a cabo ¿dónde? En las crestas mitocondriales, ¿sí? Eh, la función del ciclo de Krebs solamente es la de sintetizar o degradar o dar solamente sustrato a la cadena respiratoria. No solo se basa en eso, también en eliminación de desechos, de dióxido de carbono, agua, ¿sí? ¿Qué es lo que pregunta también lo del ciclo de Krebs? Intermediarios que liberan protones, ¿sí? O hidrógeno. Tenemos acá, les puse una mnemotecnia, maíz, si bien el alfa no es la A, la A, ¿no? Pero una mnemotecnia, maíz, ¿qué quiere decir? M de malato, en el malato va a liberar protón, en el A de alfa-cetoglutarato va a liberar protones, en la I de isocitrato va a liberar también protones, ¿dónde está isocitrato? Y en el succinato también va a liberar protones. Por eso le puse esa mnemotecnia, porque suele preguntar esto. Intermediarios que liberan protones dentro del ciclo de Krebs. Hasta ahí avanzamos ayer. ¿Tienen alguna preguntita? Lo dije rapidito, chicos. Una Hola. pregunta, ¿qué proceso dijo que se lleva a cabo en las crestas mitocondriales? La fosforilación oxidativa. Solo eso. ¿Ya? Ya. Lo voy a, un poquito que se vea mejor lo del ciclo de Krebs. Este es el proceso bioenergético, ¿sí? Entonces, en su examen va a entrar todo respecto al proceso bioenergético, abarcando desde el ciclo de Krebs. ¿Qué les puede preguntar? Es acetil-CoA, es indispensable para iniciar el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, funciones del ciclo de Krebs, intermediarios que liberan protones, eh, ¿quiénes son los que van a transportar o las coenzimas que van a transportar el hidrógeno a la cadena respiratoria? Y la cadena respiratoria las va a convertir ya en moléculas energéticas. Ayer dije, ¿no? Quería aclarar eso. Algunos decían, va a liberar ATP acá, aquí va a liberar ATP, aquí también libera ATP, acá también libera ATP, ¿sí? En sí lo que libera son moléculas, bueno, iones de protones y electrones, y estas moléculas, ¿sí? Se van a encargar de transportar a la cadena respiratoria. Aquí recién se van a empezar a formar moléculas energéticas, y en la fosforilación oxidativa ahí se va a formar el ATP. Por cada NAT, acá está eso, por cada molécula de NAT me produce 3 ATP. Por cada molécula de FAT me produce 2 ATP. Y acá voy a aclarar lo que les explicaba ayer. Por cada GTP me producía un ATP. Ahora, para verlo de mejor manera, lo del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, todos estos que están de azules son los intermediarios. Son las moléculas que se van a conformar en este ciclo, ¿sí? Primero, ¿quiénes son los que reaccionan? El acetil-CoA con el oxaloacetato. Si yo rellenase, algunos me van a decir que faltan acá moléculas de agua, coenzimas, todo lo demás. Si lo lleno de muchas cosas se va a hacer muy confuso. No vamos a ir al grano, a qué es lo que importa. El oxaloacetato es una molécula de 4 átomos de carbono. Se va a combinar con una que es de 2 átomos de carbono, lo cual es el acetil-CoA. El oxaloacetato con acetil-CoA me va a formar citrato, ¿sí? Se van a conjugar. Entonces, va a formar una molécula de 6 carbonos. Del citrato al isocitrato, va a pasar de citrato a isocitrato, ¿sí? En el isocitrato va a liberar moléculas de protones, átomos de protones, ¿sí? Se mantiene todavía esa estructura de 6 átomos de carbono.
Al paso de isocitrato a alfa-cetoglutarato ocurre una descarboxilación, es decir, una liberación de dióxido de carbono. ¿Y a qué me refiero cuando yo digo descarboxilación? Acá tenemos 6 átomos de carbono. Va a perder un átomo de carbono al convertirse en alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Una vez que está como molécula de alfa-cetoglutarato de 5 átomos de carbono, va a pasar a succinil-CoA, también va a sufrir una descarboxilación, va a perder dióxido de carbono o va a liberar dióxido de carbono, y en succinil-CoA, como hubo una descarboxilación, va a perder otro carbono. Desde aquí ya se mantiene con 4 átomos de carbono, hasta volver a formar oxaloacetato. Hay que recalcar que en isocitrato libera protones, alfa-cetoglutarato libera protones. En succinil-CoA, al pasar a succinato, va a liberar una molécula de GDP, pero con fosfato inorgánico me va a formar GTP, por eso yo le puse directamente GTP, ¿sí? Entonces del succinato se mantiene con 4 átomos de carbono. El succinato también va a liberar protones, va a pasar a fumarato. De fumarato va a pasar a malato. Solamente son que las reacciones convergen en que se hidratan o se deshidratan, ¿sí? O se rompen dobles enlaces, como ocurre en el fumarato y malato, pero eso las estructuras no les va a preguntar. Las estructuras no les va a preguntar más que todo las funciones, qué se liberó, qué se perdió, dónde, de cuántos ATP se liberó, si se libera por cada NAT, ejemplo, ¿no? De fumarato a malato, en malato también libera protones, ¿sí? Y finalmente, de malato va a volver a formar el oxaloacetato. Lo más importante, recalco, es que hay que saber dónde se liberó protones, dónde se liberaron moléculas de dióxido de carbono y en qué parte más se formó una molécula energética, como pasa con el succinil-CoA a succinato, forma GTP. Lo puse por eso de otro color. Y aquí va la mnemotecnia que les puse. Eh, no les tapa, ¿verdad? Aquí otra vez. Es que aquí en la parte de mi pantalla me sale que tengo una cosita negrita. No le tapa, ¿verdad? No, está bien así. No, se ve bien. Ya. Se ve. La función del ciclo de Krebs tenemos que saberla sí o sí. ¿Cuál es la función del ciclo de Krebs? Primero, podemos decir que tienen funciones de anabolismo y catabolismo. ¿Por qué digo anabolismo? Si bien ustedes ven acá, oxaloacetato más acetil-CoA, me va a formar entre oxaloacetato y que es de 4 y el acetil-CoA de 2 me va a formar una molécula más grande. Eso es síntesis, eso es anabolismo, ¿no es verdad? Y en esta parte, por ejemplo, de isocitrato, alfa-cetoglutarato, de 6 a 4 cuando pierde, cuando se degrada, ¿qué es? Catabolismo. Por eso les digo que ocurren procesos de anabolismo y catabolismo. Ahora, cuando les digo que va a proporcionar el sustrato para la cadena respiratoria, me refiero a que va a liberar estos protones, pero tiene que haber alguien que se va a encargar de agarrar esos protones y llevárselo a la cadena respiratoria. ¿Para qué? Para que en la cadena se vayan formando las moléculas energéticas, ¿sí? Y luego pasa la fosforilación. Tenemos que saber esa función también que tiene el ciclo de Krebs. Está todo también las funciones más atrasitas. La liberación de protones, ya está la mnemotecnia, maíz, para que no se olviden, malato, alfa-cetoglutarato, isocitrato y succinato, porque a veces cuesta aprenderse todos esos nombres, ¿no es verdad? Ahora, los paquetes transportadores de protones, lo pongo de esta manera porque a muchos, quizás lo digo, las coenzimas encargadas del transporte energético a la cadena respiratoria es muy confuso. Más veámoslos como paquetes transportadores. Ayer les dije, ¿no? Si yo quiero comprar de algún lado, me quiero pedir una pizza, por ejemplo, pero no puedo ir, ¿no? Me lo hago mandar. Es como que estos sean sus delivery para la cadena respiratoria. Van a ser las coenzimas NAT. ¿Y qué quiere decir NAT? NAT oxidado, FAT oxidado. ¿Qué quiere decir NAT reducido y FAT reducido? NAT oxidado van a ser cuando no tienen los hidrógenos, ¿sí? Es decir, en esta parte de aquí, no quise llenarlo mucho, entra NAD oxidado y sale como NAD reducido. Es decir, entró por acá, acá estoy, el NAD, ¿ya? Entró NAD oxidado, va a atrapar el hidrógeno y va a salir para llevar a la cadena respiratoria como NAD reducido, es decir, ya va a estar NAD cargado.
Es como que el delivery va, recoge mi pizza y me lo trae cargado, ¿no es verdad? Algo así sucede. Ahora, el paquete transportadores de hidrógeno son las coenzimas. ¿Cuáles son las coenzimas? NAD y FAT. NAD oxidado y del ciclo de Krebs ya sale como NAD reducido. En estas partes se llega a formar 3 moléculas de NAD y 3 moléculas de FAT. Esta es molécula de NAD, molécula de NAD, molécula de NAD y aquí molécula de FAT, ¿sí? No les va a preguntar las posiciones tampoco, solamente las cantidades de coenzimas, ¿no? Cargadas, es decir, reducidas. Por ejemplo, por cada molécula de NAD reducido, me va a dar 3 ATP. Por cada molécula de FAT reducido, me va a dar 2 ATP. Por una molécula de GTP, me puede dar un ATP. Es una molécula energética también. Ahora, si ingresó un acetil-CoA, esto quiero aclarar. ¿La glucosa cuántos átomos de carbono tiene? Tiene 6. Acá. La glucosa tiene 6. Se degrada y se van a formar 2 piruvatos. ¿No es verdad? De estos 2 piruvatos se van a formar acetil-CoA. ¿Cuántos? Pero el piruvato son átomos o moléculas de 3 carbonos. ¿Sí? Y aquí se va a descarboxilar y se va a formar el acetil-CoA, que es de 2 átomos de carbono. Pero eran por cada piruvato, como dice, 2 piruvatos, un piruvato me va a formar un acetil-CoA, otro piruvato me va a formar otro acetil-CoA, ¿sí? Es decir, tengo 2 acetil-CoA. Lo que yo les expliqué, esa vuelta, ¿no?, de ciclo de Krebs, es solamente de reacción por un acetil-CoA. Ahora yo les pregunto en esta parte, todas estas cantidades que yo les estoy diciendo es... a ver. ¿Cuántos NADs, me olvidé colocar el número, se produjeron en una vuelta de ciclo de Krebs? Se produjeron 3 NAD reducidos. Dijimos, ¿no es verdad? Por cada NAD me da 3 ATP. Por eso yo aquí multipliqué por 3, porque en esta parte, aquí en isocitrato, alfa-cetoglutarato y en malato, ¿ya? Me traen 3 coenzimas NAD reducidas, ¿sí? Me traen. Y por cada NAD reducido me da 3 ATP. Yo lo multiplico 3 por 3, 9. Estoy hablando por una sola vuelta nada más. Ahora, en esta parte viene una coenzima de FAT y me atrapa el hidrógeno y me lo va a traer. Y por cada FAT yo puedo producir, no es que se produjo ya el ATP por si acaso. En el ciclo de Krebs se producen sustratos para formar energía mediante la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. No es que ya está el ATP, ¿no? Sino es que me están mandando para que yo le forme esas cantidades de ATP, ¿sí? Un FAT me forma 2 ATP. ¿Cuántos FAT se produjeron? Se produjeron solamente uno. En esta parte de succinato se produce solo un FAT, los demás son NAD, ¿sí? Entonces por eso yo pongo un NAD me da 3 ATP, pero ¿cuántos NAD vienen del ciclo de Krebs? Vienen 3. Entonces 3 por 3, 9 ATP. Un FAT solamente se produjo en una vuelta del ciclo de Krebs, entonces me va a dar 2 ATP. Lo multiplico por 1. ¿Por qué? Porque solamente un FAT llegó del ciclo de Krebs. Tengo 2 ATP. Y un GTP, que es una molécula energética, que es lo mismo que un ATP, solamente uno. Se me forman entonces, por cada vuelta del acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs, se me forman 12 moléculas de ATP. Quizás les puede preguntar eso. Si les pregunta, por una vuelta de acetil-CoA en el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP se pueden llegar a formar? Por una vuelta son 12. Pero la glucosa, ¿cuántos piruvatos desprende? 2, ¿no es verdad? Y cada piruvato forma un acetil-CoA. Es decir, 2 acetil-CoA van a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, si actúan los 2 acetil-CoA, sería otra vuelta, ¿no es verdad? Entonces multiplico el 12 por 2, me darían 24 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, porque la glucosa al final va a formarme 2 acetil-CoA. Un acetil-CoA me puede llegar a... Pero como la molécula de glucosa al final se degrada
en 2-acetil-CoA. Entonces, como son 2-acetil-CoA, lo multiplico el 12 por 2, ¿sí? La pregunta puede ser capciosa. Le puede preguntar, por cada vuelta de acetil-CoA, ¿cuántas moléculas de ATP me podría formar? ¿No es verdad? Son 12 por cada vuelta de acetil-CoA. Ah, pero si les pregunta, por la degradación de glucosa, ¿cuántos ATP me podría formar el ciclo de Krebs? La glucosa se degrada al final en 2-acetil-CoA, ¿verdad? Entonces lo multiplican. Una vuelta es 12 por 2-acetil-CoA es 24 ATP. ¿Esta partecita se entiende? ¿Tienen alguna duda para saltarlo? Y entremos de una vez a lo que es la cadena respiratoria. ¿Se le entiende? ¿Sí? Sí, Ya. se entiende No bien. les pongo muchas reacciones acá porque no es tan necesario que digamos, ¿sí? Quizás las enzimas, y rara vez pregunta la enzima, no pregunta las enzimas, más pregunta las liberaciones de hidrógeno, sus funciones, cuáles son las coenzimas. Si usted le pone ahí, me llevó 24 ATPs a la cadena respiratoria, ¿estaría bien o mal? Me lleva coenzimas. Las coenzimas recién se van a convertir en moléculas energéticas en la cadena respiratoria, ¿sí? Por eso se dice, el ciclo de Krebs me da sustrato para la cadena respiratoria. ¿Y qué quiere decir que me da sustrato? Me va a dar la receta para que yo pueda cocinárselo y le dé energía, ¿sí? De esa manera. Las reacciones que le acabo de mencionar, de citrato, isocitrato, alfa-aceto glutarato, si yo le llenase con todos estos datos, se van a confundir. Aquí le puse por etapas, ¿no? Hay 8 reacciones que involucran en el ciclo de Krebs. De oxaloacetato, me lo comí, más acetil-CoA, va a pasar a citrato. ¿Con qué enzima? Con citrato sintasa. Citrato más cisaconitato. En sí, en esta reacción ocurre una reacción de isocialización. Algunos me van a decir, ¿y dónde está el cisaconitato en el ciclo de Krebs? ¿No? Miren, de citrato, recién yo lo hice pasar directo a isocitrato, pero hay una molécula que se forma intermedia de cisaconitato. No lo anoto, porque tampoco se avanza eso. En sí ocurre a nivel de citrato, entre medio del isocitrato, una reacción rápida, ¿sí? Pero no es de mucha relevancia que digamos, ¿sí? Aquí en el isocitrato, ahí es de relevancia porque ahí libera protones. Y normalmente algunos docentes todos lo explican saltándose de citrato a isocitrato. No lo voy a mencionar todito para que no se asusten, ¿sí? Lo van a ver con más detalle ustedes. De isocitrato pasa a alfa-acetoglutarato por una isocitrato deshidrogenasa. Alfa-acetoglutarato a succinil-CoA por alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. Y así sucesivamente hasta formar oxaloacetato. ¿Ven? Que les digo que el ciclo empieza con algo y vuelve a formar ese algo inicial, ¿sí? El oxaloacetato, ¿para qué de nuevo forma el oxaloacetato? Pues para que se combine con la siguiente molécula de acetil-CoA y otra vez empiece el ciclo de Krebs, como dice el RAP. ese. Otra técnica también para que puedan aprenderse estas reacciones, pueden escuchar ese RAP, no sé si le han mencionado, han oído, ¿sí? Es bueno. Yo me acuerdo que memoricé muchas de las letras de ahí y en mi examen se me quedaba en la cabeza y estaba recordando los intermediarios, porque los intermediarios no sabemos. ¿Qué tal si les preguntan luego del intermediario de citrato sigue y ustedes tienen que poner isocitrato? ¿Qué tal si le ponen succinil-CoA? ¿Qué tal de citrato a oxaloacetato otra vez? ¿Cómo va a reducir, no? ¿Cómo va a ir para atrás? Tienen que saber el orden de citrato a isocitrato, de isocitrato a alfa-acetoglutarato y todo lo demás. Y esa canción es una buena técnica para poder recordarla, ¿sí? Aquí está todo lo que ocurre en el ciclo de Krebs. No vamos a ir ahora. Esta es por etapas. Todo lo que está ocurriendo en cada reacción y sus enzimas. Para al final conseguir oxaloacetato nuevamente y nuevamente comienza el ciclo de Krebs. Aquí está explicado de la manera que le dije compleja y más a detalle, pero se asustan cuando lo ven así. Lo importante es saber a niveles de quién, por ejemplo, le dije, de isocitrato, alfa-acetoglutarato, va a liberar moléculas de hidrógeno y el NAT la va a atrapar. Es decir, ya tengo un NAT
A nivel del alfa-cetoglutarato, al pasar a succinil-CoA, también va a liberar hidrógeno. El NAT reducido, perdón, NAT oxidado va a pasar a NAT reducido. ¿Qué quiere decir? Aquí, otro ejemplo. El NAT es el delivery que no tiene mi comida. El NAT reducido es el delivery que ya tiene mi comida para traérmela a mi casa, ¿sí? Lo mismo acá. En mal gato va a liberar hidrógeno y se va a reducir a NAT, va a estar en forma de NAT oxidado a NAT reducido. Viene delivery, recoge y me lo tiene que traer a la cadena respiratoria. A nivel de acá, del FAT, de succinato a fumarato, se libera un FAT reducido y va a la cadena respiratoria. Aquí están los cuatro que le dije. Y miren, aquí está un NAT, dos NAT, tres NAT. Por cada molécula de NAT me da 3 ATP. Me podría formar, ¿no? En la cadena de fosforilación oxidativa, 3 ATP. Como tengo 3 NAT, 1, 2, 3, 3 por 3, 9. Tengo un FAT que se libera. Por cada FAT me da 2 ATP. 9 más 2 ATP serían 11. Aquí se libera una molécula energética. GDP entra y se fosforila con fosfato inorgánico y forma el GTP, que es igual que una molécula de ATP. Ya teníamos 11 más 1 son 12. Y esto se da por la formación o por la reacción de una molécula de acetil-CoA. Pero si fueran dos moléculas de acetil-CoA, serían 24. A eso me refiero. ¿Sí? Ahí están las enzimas también que reaccionan. Así se ve un poquito complejito, pero si se lo aprenden así, belleza, ¿no? Pero lo más importante, apréndaselo de estas, son las funciones y las características principales. ¿Ya? Le dejo ese dato. También acá, los productos del ciclo de Krebs, lo mismo que le dije, por cada vuelta me va a dar 3 NAD reducido y un FAT reducido. Y me va a liberar, me olvidaba de esto, ¿sí? Me va a liberar dos moléculas de dióxido de carbono. ¿A niveles de quién? En el dibujito de acá está un poquito para que se guíen. En el isocitrato y alfa-cetoglutarato libera una molécula de dióxido de carbono y alfa-cetoglutarato a succinil-CoA libera un dióxido de carbono. Son dos moléculas. Y aquí en el dibujo lo explica, ¿no? Dos moléculas de ATP y una de GTP, que es igual a un ATP. Si les menciono cuáles son los productos del ciclo de Krebs, 3 NAD, un FAT, dos moléculas de dióxido de carbono, un GTP. ¿Sí? Esos son los productos del ciclo de Krebs. Ahora, ¿está claro hasta ahí, chicos? Pasamos a la cadena respiratoria. Sí. Ya. La cadena respiratoria nuevamente ocurre en la matriz mitocondrial junto con el ciclo de Krebs. ¿De qué se encarga la cadena respiratoria o también conocida como cadena transportadores de equivalentes de reducción? ¿Qué quiere decir? Transportadores de protones y electrones, ¿sí? Su función es una función redo. ¿Qué quiere decir? De reducción y oxidación. En eso se basa la cadena respiratoria. ¿Qué va a hacer la cadena respiratoria? Su función, al igual que el ciclo de Krebs, tiene por función, bueno, por oficio, formar varios intermediarios para que al final me proporcione el intermediario, el sustrato para la cadena respiratoria. Lo mismo la cadena respiratoria va a trabajar para darle el sustrato a la fosforilación oxidativa. ¿Cuál va a ser el sustrato? El ADP, que es el adenosín difosfato. Y en la fosforilación oxidativa se va a convertir en ATP recién, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes? Esto pregunta mucho en el examen. Les puede preguntar cadena respiratoria o cadena transportadores equivalentes de reducción. ¿Dónde ocurre? En la mitocondria. ¿Cuál es su función? ¿Solamente se basa la cadena respiratoria en una reacción oxidativa o solo se basa de reacción reductora? No, es redo. Pueden haber ambas. Proporciona el sustrato para la fosforilación oxidativa. ¿Cuáles son los componentes? Quiero decir, ¿cuáles son las coenzimas que interfieren en todo el proceso de cadena respiratoria? Están el NAT, el FAT, el FMN, la proteína hierrosulfurada, coenzimas Q, citocromos ABC. ¿Sí? Apréndanselo de esa porque les puede preguntar. La cadena respiratoria consta de sus complejos y sus componentes. Los componentes ya los mencionamos. Consta de componentes NAD, FAT, FMN, proteína hierrosulfurada.
todo lo demás. Ahora, se basan en 4 complejos, que es el complejo 1 de esta manera, complejo 2 y complejo 3, complejo 4. El complejo 1, también conocido como nado-biquinona reductasa, complejo 2, o también con el nombre de succinato biquinona reductasa, complejo 3, ubiquinona citocromo C reductasa, o complejo 4, citocromo oxidasa, ¿sí? Todo este proceso de complejo son las fases que van a pasar ya los NAD y los FAT reducidos que vienen del ciclo de Krebs, van a pasar por cada uno de estos complejos con la función de al final darme el sustrato para la fosforilación oxidativa. Si lo explicase con moléculas así de protones, electrones que salen y entran a diferentes lados, es muy chistoso. Suficiente que sepan cuántos complejos son y qué nombres tienen, ¿no? Que son, por cierto, medio complicados hasta los nombres. Esto es muy importante, los inhibidores de la cadena respiratoria. ¿Qué quiere decir inhibidor? Va a bloquear el transporte de los electrones entre medio de los complejos, ¿no? Complejo 1, 2, 3. Es como que va a evitar que se ejecuten las reacciones o los intercambios de electrones acá. Obviamente después afectan la producción de ATP. Los inhibidores de la cadena respiratoria son agentes bloqueantes de transporte de electrones, ¿sí? Eh, por cada complejo tiene sus inhibidores. En el complejo 1, sus inhibidores está la rotenona y el amital. En el complejo 2 no tiene inhibidores. En el complejo 3 está la antimicina o antimicina A también, que se conoce. Y en el complejo 4 está el cianuro, el monóxido de carbono y las ácidas. Esto es lo que tienen que saber sí o sí de las cadenas respiratorias. ¿Cuántos complejos confiere? Componente es diferente que complejo. Estos son complejos, ¿sí? Componentes son estos que acá yo los mencioné. No vayan a confundirse. Mencionen los componentes y van a decir complejo 1, 2, 3, 4. Dice componente, son las coenzimas, el NAD, FAT. Al decir componentes, ¿a qué me refiero? Los que van a ayudar en las reacciones. El NAD, FAD, FMN, proteína hierro sulfurada, coenzima Q, citocromo, van a ayudar a que se ejecute toda la reacción dentro de ¿dónde? Del complejo. ¿Para qué? Para que se dé el sustrato para la fosforilación oxidativa y posterior formación de ATP. ¿Sí? Liberan al final, bueno, los hidrógenos liberados al final son captados por agua y se liberan en forma de agua. ¿Sí? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Solamente eso es lo más importante que tienen que saber de la cadena respiratoria. La última parte de oxígeno y se libera agua, ¿la podría volver a explicar, por favor? Claro, toda esta parte de los complejos 1, 2, 3 tiene por convicción no dar el sustrato a la cadena respiratoria, a la fosforilación oxidativa, pero también los hidrógenos que se liberan son captados por el oxígeno. Y si son captados hidrógeno más oxígeno, van a formar y se van a liberar agua. ¿Sí? Lo más importante, van a aportar el sustrato, que es el ADP para la fosforilación oxidativa. ¿Sí? En esta parte de acá. Proporciona sustrato para la fosforilación oxidativa. Y nada más. Esto tienen que sabérselo. Los inhibidores han visto muchos. Me han mandado a ver modelos de exámenes. Aquí están sus inhibidores. Todo esto que estoy sacando información es igual del libro de Antonio Blanco. Lo mismo que le decía a los chicos de biomoléculas. La doctora Nidia igual. Su avance es de acuerdo al libro de Antonio Blanco, que es el libro de biología química, si no me equivoco. Entonces son datos sacados de ese libro. ¿Sí? Y he visto varias preguntas sobre esto. Ahora, en la fosforilación oxidativa, que no es mucho de qué hablar, la fosforilación oxidativa no es más que la formación de ATP. Es aquí donde se da la formación de ATP, en la fosforilación oxidativa. ¿Por qué dice fosforilación oxidativa? Porque va a adicionar fósforo o grupo fosfato. ¿Por qué digo va a adicionar? En esta parte, ADP llega de parte de la cadena respiratoria. Y aquí en este proceso se va a fosforilar, es decir, va a adicionar una molécula de fosfato más. Y si aquí es ADP y le aumento un fosfato más, va a ser adenosin difosfato, va a pasar a adenosin trifosfato por una enzima llamada ATPasa. Entonces, el concepto de fosforilación oxidativa se da la formación de ATP utilizando la energía liberada en la cadena respiratoria. En el examen les pregunta
esquematice la reacción de formación de ATP. ¿Qué tal si solamente les pone esta partecita? O si no, les puede decir, esquematice la reacción de formación de ATP en la fosforilación oxidativa. Tienen que esquematizar esto. ADP más fosfato inorgánico me va a dar ATP más agua, que van a ser catalizadas por la enzima ATPasa. Esta pequeña reacción nomás tienen que esquematizar. Esta es la reacción de formación de ATP en la fosforilación oxidativa. También tiene sus inhibidores, o también inhibidores de la fosforilación oxidativa, que son también llamadas descoplantes. Entre esos inhibidores está el dinitrofenol, la aspirina y la oligomicina. Puede mencionar, pero más menciona sobre los inhibidores de la cadena respiratoria. Algunas preguntas son específicas. Mencione los inhibidores del complejo 3. Entonces ustedes mencionan la antimicina. Otra pregunta que he visto, mencione algunos inhibidores de la cadena respiratoria. Pueden mencionar el del complejo 1, complejo 3 o complejo 4. O si se acuerdan de todos, lo mencionan todos. ¿Sí? Pero si le dice mencione algunos, suficiente que pongan uno o dos ya, porque no está especificando. Hay algunas preguntas que son específicas. Mencione los inhibidores del complejo 4 de la cadena respiratoria. Entonces, tienen que mencionar la del complejo 4. Complejo 3, 1 o 4 les pregunta, o si no, cualquier inhibidor de la cadena respiratoria. Lo mismo con la fosforilación oxidativa, pero no he visto yo la verdad este tipo de preguntas acá en los exámenes, ¿no? Más he visto de la cadena respiratoria. ¿Está bien? ¿Sí? Hola. Auxiliar, y del ciclo de Krebs, ¿cuál sería su inhibidor o no tendría? No se podría llegar a formar el ciclo de Krebs si no hay acetil-CoA, pero hay rutas alternas acá. No siempre se llega a obtener el acetil-CoA de lo que es del carbohidrato. Vamos a entrar ahorita a lípidos, que también se llegan a formar, o a veces se llegan a formar de aminoácidos, también de la cadena carbonada. No siempre ingresa acetil-CoA de parte de los carbohidratos. Puede ingresar acetil-CoA de parte de los lípidos. Es decir, se forma a través de montones de reacciones de gliceroles, se pasan a piruvatos, de piruvatos ya llegan a formar acetil-CoA. No siempre provienen de los carbohidratos los acetil-CoA, ¿sí? Pueden provenir de los lípidos o de la proteína. Tienen su proceso. ¿Está bien? Vamos a entrar a eso un poquito igual ahorita. Hola, se escucha, ¿verdad? ¿No se cortó? Sí, 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 o sí se escucha. Ya. Esa partecita después lo vamos a ver, para no confundirlo. Primero, acetil-CoA, el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y ahí termina todo el proceso del proceso bioenergético. Otra pregunta también de la proceso bioenergético o la bioenergética. ¿Qué es la bioenergética? Le va a decir, es la formación de ATP que consta de las siguientes fases. El ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, donde se forma el ATP. Hay muchas preguntas y diferentes maneras. Se ve poquito aquí el avance, ¿verdad? Lo que yo les he puesto se ve poquito resumido, pero hay tantas formas de preguntarle que pueden sacar muchas preguntas de ahí. ¿Sí? Vamos a entrar ahora hasta el tema de metabolismo de los hidratos de carbono. Esto lo voy a explicar rapidito para que no se nos vaya la hora. Como también me han dicho que no avanzaron estos metabolismo de los carbohidratos o hidratos de carbono. Recordarles que los carbohidratos también son llamados hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. No siempre le va a decir, ¿te acuerdas los glúcidos? La glucosa provienen de los glúcidos, del azúcar, etcétera. Entonces, en el metabolismo de los carbohidratos, cuando hablamos de carbohidratos, metabolismo de los carbohidratos, hablamos de la glucosa de entrada. Pero ¿qué quiere decir acá metabolismo de carbohidratos? Van a haber síntesis y degradaciones a partir de esta biomolécula, que es el carbohidrato, ¿sí? Tienen diferentes tipos de vías metabólicas, hablando de la glucosa, que es pregunta de examen. Vías metabólicas de la glucosa. Pueden formar glucosa, pueden degradar glucosa, pueden formar glucógeno, etcétera, ¿sí? Tienen vías metabólicas varias. Pero lo vamos a conocer como algunos conceptos.
Como por ejemplo, ¿qué es glucólisis? Todo lo que termina en lisis es rompimiento o degradación, ¿sí? Todo lo que termina en génesis es síntesis o formación, ¿ya? Glucólisis, ¿qué quiere decir? Dice glucólisis. Hay algunos que van a escuchar o que van a leer, es glucogenólisis, es diferente. Aquí glucólisis está hablando de la glucosa. ¿Qué quiere decir? Degradación de la glucosa. Que la glucosa va a pasar a dos moléculas de piruvato. ¿Con qué finalidad? Estos piruvatos en presencia de oxígeno se forman acetatos. De aquí el acetato se llega a formar el acetil-CoA y entra al ciclo de Krebs, ¿sí? Si no tiene o en ausencia de oxígeno, en presencia de oxígeno, ¿qué se dice? Aerobio, ¿no es verdad? Y en ausencia de oxígeno, anaerobio. En ausencia de oxígeno me puede formar lactatos y etanol, ¿ya? Esquematice la fosforilación de la glucosa. También he visto una pregunta por ahí. La fosforilación de la glucosa no es más que decir que la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato por una enzima llamada exogenasa. ¿Por qué es importante la fosforilación de la glucosa? Porque es la primera reacción que se va a ejecutar para empezar a utilizar la glucosa, ¿sí? Y se empieza a degradar para querer yo formar lo que necesito, que en este caso vamos a hablar del ciclo de Krebs. Es decir, el primer paso para la utilización de la glucosa y posteriormente llevarlo al ciclo de Krebs, el primer paso es la fosforilación. Una vez que ya está la glucosa fosforilada, empiezo ya a degradarla, ¿sí? Se empiezan a degradar todo lo demás. Esa es la glucólisis. Tenemos también lo que es la gluco... Está para acá esto. Ya. La gluconeogénesis. La gluconeogénesis, gluconeogénesis, gluconeogénesis. Quiere decir glucosa, génesis, formación. Formación de una glucosa. Aquí va si yo tengo degradada ya una glucosa, ¿cómo voy a formar glucosa? ¿Sí? Puedo formar a partir de lactato. Puedo formar a partir de oxaloacetato, alfa-cetoglutarato. Esto les hará recuerdo. Son intermediarios del ciclo de Krebs. Se pueden formar a partir de estos intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Sí? Preguntarles eso, cómo ocurre el proceso de oxalacetato para formarse glucosa, cómo ocurre el proceso de alfa-cetoglutarato para síntesis de glucosa o nueva glucosa. Preguntarles no les va a preguntar, solo les puede preguntar a partir de quiénes se lleva a formar nuevas glucosas. Cayó, solito cayó. Compañera, tu audio. Ya. A partir de lactato, a partir de oxaloacetato, a partir de alfa-cetoglutarato, a partir de aminoácidos también, por las porciones de sus cadenas carbonadas, ¿ya? Y a partir del glicerol que proviene de los lípidos. Ahí va la respuesta de la pregunta de la compañera. ¿Cuál sería el inhibidor del ciclo de Krebs? ¿No? Que no hay acetil-CoA, pero no siempre se llega a obtener acetil-CoA a partir de los carbohidratos. Por ejemplo, miren, puedo obtener yo glucosa a partir del glicerol. ¿Y el glicerol de dónde proviene? De las grasas. Bueno, puedo obtener glucosa a partir de cadenas carbonadas de aminoácidos, glucosa. Y de aquí de glucosa pasa a acetil-CoA, ¿ya? Entonces, todo ese proceso no entra en ese examen, solamente es para aclarar. Glucógeno, aquí ya va el glucógeno. ¿Glucógeno qué es? Es un polisacario formado por puras glucosas que se almacenan en músculo e hígado, ¿sí? Es decir, la glucosa es la mínima expresión de un carbohidrato, pero cuando tenemos exceso de glucosa nosotros en nuestro organismo, se van a almacenar en forma de glucógeno, ¿en dónde? Músculo y hígado. Glucógeno, génesis, ¿qué quiere decir? Formación de glucógeno. ¿A partir de quién? De la glucosa. Es decir, es el paso de glucosa a glucógeno. Glucogenólisis, ¿qué quiere decir? Degradación de glucógeno o también liberación de glucosa. Cuando yo no he desayunado, por ejemplo, me voy sin desayunar a la universidad, ¿ya?
Si tengo reservas de hidratos, de carbohidratos, entonces se empiezan a consumir los que son los glucógenos del hígado, ¿no es verdad? Como los que tengo de reserva. Si ya se acaban esas reservas de glucógeno del hígado, entonces después vienen a degradarse lo que son los lípidos. Vamos a entrar a la beta oxidación después, ¿sí? El glucógeno se degrada a glucosa. ¿Con qué finalidad? Para que se degrade y me dé energía, porque yo estoy con sueño en la mañana, ¿no es verdad? Si no he desayunado. Ahora sí, el ciclo de Cori, puede que les pregunte. Ciclo de Cori. Esquematiza el ciclo de Cori, lo esquematizan tal cual como está en la imagen. Del hígado pasa a la sangre, del músculo, hay algunas que son reacciones reversibles, no reversibles. La glucosa del hígado pasa a la sangre, de la sangre a los músculos, glucosa se sintetiza glucógeno, puede pasar a formar piruvato la glucosa, luego lactato en ausencia de oxígeno, se mantiene el lactato para formar piruvato, y en esta parte del hígado se puede o bien formar o glucosa a partir de glucógeno o glucosa a formar glucógeno, ¿sí? Es una reacción reversible en esta parte. Solo si les dice esquematizar el ciclo de Cori, tienen que esquematizar este cuadrito que está acá, esta reacción. ¿Cuál es la función del ciclo de Cori? Eso sí es importante para aclararle. El ciclo de Cori tiene una función de evitar una acidosis láctica, ¿sí? Dolores de cabeza, fiebres, malestares en general, ¿sí? Sirven para sintetizar lípidos. No siempre los carbohidratos eh, van a, van a tener esa función de llevar todo su glucosa y formar acetil-CoA para el ciclo de Krebs. También pueden sintetizar lípidos, sirven para sintetizar esqueletos carbonados de algunos aminoácidos también y se ayudan así viceversa. ¿Ya? Y hasta ahí llegaría lo que es el metabolismo de los carbohidratos, que me dijeron que no avanzaron, que por si acaso los estoy repasando. Ahora vamos a entrar a lípidos, lo que sí entra en su examen. Me avisan si se corta el audio o algo, por favor, ¿ya? Y esto es lo último. En sí, metabolismo de los lípidos lo voy a dividir en estas partes, la más importante, hasta donde me han dicho que entran o han avanzado. Entonces, hasta esa parte les he hecho apunte. Metabolismo del lípido, vamos a empezar por la definición. Un poco sobre recordar la biomolécula, el transporte de lípido, sobre la degradación de los ácidos grasos, que es la beta-oxidación, que requieren algunos requisitos de activación. Vamos a ver por partes todo esto que está esquematizado. Y una apoliproteína que ApoA1, ApoB48, B100, C2, etc. A veces pregunta de esta pregunta de aquí. El primer punto, la definición. ¿Qué es el metabolismo de los lípidos? Es síntesis o degradación de lípidos, ¿sí? ¿Qué es un triacilglicerol? Es la unión de tres ácidos grasos más el glicerol en este caso. Transporte de lípidos. ¿Cómo yo puedo transportar lípidos a la circulación? Existen unas lipoproteínas. Son enviados a la circulación por medio de las lipoproteínas. ¿Cuáles son estas lipoproteínas y cuál es su función? El HDL, LDL, IDL, VLDL, kilomicrones. Los que más van a resaltar acá van a ser su diferencia que existe, ¿no? ¿Qué lipoproteínas son endógenas? ¿Qué lipoproteínas son exógenas? Las HDL son de alta densidad, LDL baja densidad, IDL densidad intermedia y muy, muy baja densidad son las VLDL, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de acá? LDL, colesterol es malo, HDL, alta densidad que va a transportar colesterol es bueno, ¿sí? Son endógenos. Kilomicrones, transporta triacilgliceroles desde el intestino a los tejidos. Es la única que es exógena, ¿sí? Se lo adquiere por medio de la alimentación. En cambio, el HDL, LDL, VLDL se sintetizan dentro del organismo, ¿ya? Algunas de las diferencias les voy a preguntar quizás. ¿Dónde se da la síntesis? En el hígado. Hidrólisis de grasa en los capilares sanguíneos. Aquí vale ya lo más, un poquito más importante. Y en los exámenes entra bastante. Las apoliproteínas. ¿Cuántos tipos de apoliproteínas hay? Pueden ser acá. ApoA1, ApoB48, ApoB100 y ApoC2. ¿Cuáles son las funciones de estas apoliproteínas? Estas apoliproteínas forman parte estructural
de las lipoproteínas, o sea, ayudan a formar, a sintetizar o a que estén estables estos que acabo de mencionar, lipoproteínas HDL, kilomicrones, etcétera. Forman parte de su estructura y le dan ciertas funciones. Por ejemplo, hay otra pregunta que dice, ¿todas se sintetizan en el organismo? ¿Qué quiero decir? Todas las apoliproteínas que acabo de mencionar se sintetizan en el organismo, a excepción de las ApoB48. Es decir, esta poliproteína no se sintetiza en el hígado, no era, ¿sí? En el hígado. Ahora, la función importante en la biosíntesis y remodelación de las partículas lipoproteicas, lo que les acababa de decir, van a estar dentro de sus estructuras y van a ser importantes en la biosíntesis y remodelación. Les puse algunos ejemplos, por ejemplo, el ApoA forma parte de las HDL, ApoB48 en los kilomicrones, ApoB100, VLDL, IDL y LDL, ApoC2 en los kilomicrones y VLDL. Quizás les puede preguntar en dónde actúan, dónde están presentes y todo lo demás. Es un resumen pequeño que hice. Y aquí va ya lo que es el metabolismo de los lípidos. En el metabolismo de los lípidos requieren sí o sí, piden requisitos antes de empezar a metabolizarse, ¿sí? Por eso dice, deben ser hidrolizados antes de su utilización por los tejidos. Los lípidos presentes, otra pregunta, ¿dónde están presentes los lípidos? ¿Sí? Tejidos adiposos, glándulas mamarias, hígado, cerebro, ahí están presentes los lípidos, o las grasitas que nosotros conocemos. Ahora entramos al metabolismo del glicerol. Tienen que activarse primero por fosforilación. ¿Qué quiere decir? Que se van a fosforilar. ¿Quién? El glicerol. Antes de usar el glicerol, exige una activación previa por fosforilación. En el examen, ¿qué les va a pedir? Esquematice la activación de glicerol. Es decir, o esquematice la fosforilación del glicerol. Entonces esquematizan glicerol más glicerol va a pasar a glicerol 3-fosfato. Va a ser catalizada por una enzima llamada gliceroquinasa, ¿sí? En esta reacción interfiere energía ATP y pasa a ADP. Solo tienen que esquematizar esta pequeña reacción en la fosforilación del glicerol. Es la única pregunta que hace de metabolismo de glicerol. Ahora, hablando de catabolismo de ácidos grasos, en el catabolismo de ácidos grasos, ¿qué dice? Catabolismo de ácidos grasos, ¿qué quiere decir? Degradación de ácidos grasos, ¿sí? Y la degradación del ácido graso es la principal vía es la beta oxidación. ¿Qué es la beta oxidación? Degradación de los ácidos grasos. Así como hay una degradación o catabolismo de ácido graso, hay una síntesis. Degradación es beta oxidación. Beta oxidación, ¿qué es? Degradación de ácidos grasos. Ahora, si yo hablara de síntesis de ácido graso, ahí ya hablamos de la lanzadera de citrato, ¿sí? Pero hasta ahí no avanzaron. ¿O sí? Avanzaron hasta la síntesis de ácido graso, solo hasta degradación, ¿verdad? Hasta síntesis. Síntesis. Síntesis, pero ¿hasta dónde va a entrar su examen? Hasta todo lo que llaman tú, digo. Hasta síntesis nomás. Hasta síntesis de gliceroles. A ver, vamos a ver. Porque solamente dice hasta este punto, como me dijeron, hasta beta oxidación, hasta ahí lo dicen, ¿ya? Pero igual, de todas maneras, preguntas de exámenes vamos a ayudar a resolver, ¿ya? Catabolismo de ácidos grasos. Es la principal vía o el principal proceso de degradación es la beta oxidación. ¿Y dónde ocurre esto? En la matriz mitocondrial, ¿sí? Ahora, para llevar el proceso de beta oxidación, también pide requisitos, ¿sí? La beta oxidación, antes de ejecutarse la beta oxidación, tiene que realizarse 2 etapas. ¿Cuáles son esas 2 etapas? La beta oxidación requiere 2 etapas. Activación de ácido graso a CIRCO-A. Esto ocurre en el citosol. En el citosol, hablando de nuevo, les dije, ¿no? En la célula, en el citosol de la célula, dentro de la célula, es decir, en el citosol están los nutrientes de las biomoléculas. Había nutrientes de glucosa, ácido graso y aminoácidos. Entonces,
se va a activar en el citosol de ácido graso a acil-CoA, o también dicha, ¿no? Ácido graso activo, se tiene que transformar. Esta es una etapa o un requisito que tenga que tener antes de ejecutarse la beta-oxidación. ¿Cuál es la segunda etapa? Transportarla al interior de la mitocondria, es decir, de estar en el citosol, tiene que entrar a la mitocondria para ejecutarse la beta-oxidación. Por eso es que aquí puse la beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial. Preguntas de exámenes también. ¿Dónde ocurre la beta-oxidación? En la matriz mitocondrial. ¿Cuáles son los procesos o etapas que requiere la beta-oxidación? Son dos etapas. Activación del ácido graso en acil-CoA, no acetil-CoA por si acaso. ¿Sí? Acil-CoA, ácido graso activo. No es lo mismo que acetil-CoA. Debe ser transportada al interior de la mitocondria. El otro requisito que requiere antes de iniciarse la beta-oxidación. Estoy hablando de beta-oxidación, catabolismo de ácido graso. ¿Cuáles son las reacciones que ocurren en la beta-oxidación y dónde ocurre? La beta-oxidación ocurre en la mitocondria, ¿no es verdad? Son 4 reacciones que ocurren. Una oxidación, una hidratación, una segunda oxidación y una que es llamada tiólisis o también conocida como rompimiento de la cadena. Los ácidos grasos son cadenas monocarboxílicas, ¿no es verdad? Que tiene un grupo de ácido carboxílico, pero su cadena puede ser grande. Entonces, la finalidad de esta beta-oxidación, como en biomoléculas ácidos grasos de 18 20 carbono, se van a ir rompiendo esas moléculas de 18 20 átomos de carbono en 2 moléculas, ¿va? En moléculas de 2 átomos de carbono. Finalmente se va a convertir a acetil-CoA. Esa es la función. Pero vamos por parte. ¿Qué ocurre en la primera oxidación? Va a pasar de acil-CoA a acil-CoA 2, 3 insaturado, ¿sí? O alfa-beta insaturado también se le dice. Entonces pasa de acil-CoA a acil-CoA 2, 3 insaturado o alfa-beta insaturado. Las reacciones no preguntan cuáles son los procesos que ocurren en la beta-oxidación. Tiene que decir oxidación, hidratación, oxidación, segunda oxidación y tiólisis o rompimiento de la cadena, es lo mismo. En la hidratación va a pasar de acil-CoA 2, 3 insaturado a beta-hidroxiacil-CoA o coenzima A, ¿sí? Esta beta-hidroxiacil-coenzima A en la segunda oxidación va a pasar a formar beta-cetoacil-coenzima A. Y en la última etapa de la beta-oxidación, que es la 4, o rompimiento de la cadena, ahí se van a empezar a separar las cadenas en 2 moléculas de átomos de carbono, ¿sí? En moléculas de 2 átomos de carbono, perdón. La beta-cetoacil-coenzima A va a formar acetil-CoA más acetil-CoA. ¿Y para qué es la finalidad de degradar el litio? Por eso yo les decía hace rato, no siempre los acetil-CoA provienen de los hidratos de carbono, pueden provenir de las grasas, ¿sí? Por ejemplo, en esta beta-oxidación, que es la degradación de ácidos grasos, se empezó a degradar para formar acetil-CoA. ¿Para qué se formó acetil-CoA? Para ingresar al ciclo de Krebs y para que tenga diferentes tipos de encrucijada metabólica, ya sea síntesis o degradación de otra biomolécula o lo que necesita mi organismo, ¿sí? Para eso se realiza la beta-oxidación, para obtener acetil-CoA y esta puede ingresar al ciclo de Krebs e iniciar un proceso de obtención de energía en forma de ATP. Y hasta ahí es lo que me dijeron que era su examen. Entonces sería más lo que falta, ¿verdad? Sí, síntesis. Síntesis, no tengo hasta ahí, miren. A ver, le voy a pasar, si no voy a hacer a ver, un apuntecito y lo voy a pasar, porque lo hice hasta acá nomás y como me dijeron que era hasta acá. Auxiliar y los triglicéridos, bueno. Y sí, les escribí a su compañero, ni uno me respondió. A lo que más o menos era cercano, les escribí, no me respondieron. ¿Hasta qué punto es exactamente? Síntesis, aquí está degradación. Cetogénesis hicieron, porque después de esto, de la beta-oxidación, viene cetogénesis. Y me dijeron, ¿hicieron cetogénesis? No me dijeron. No, Entonces, no hemos hecho cetogénesis. no han hecho, se han saltado esa parte entonces, porque entra bastante pregunta de la cetogénesis, la doctora. Entonces, a ver, ¿qué más les dijo sobre los temas? ¿Qué falta? Síntesis de triacilglicerol, síntesis de
Cetogénesis sigue. Después es utilización de los cuerpos cetónicos, biosíntesis de ácido graso. Eso es lo que falta, es lo que me están diciendo, ¿verdad? No, eso no Síntesis de entra en ácidos el grasos, degradación de lípidos complejos, metabolismo de colesterol, biosíntesis de colesterol hicieron. No, No. Entonces solamente le falta No. síntesis de triacilgliceroles. Eso es poquito. Les voy a escribir entonces un poquito y se lo voy a mandar así ya con el apunte. Ya. ¿Ya? Ya. Solamente es un punto entonces lo que le falta. Yo decía, yo pues si me quiero cetogénesis. ¿Se entiende? Hasta aquí algunas preguntas, dudas. Como le digo, el avance se ve poco, pero las formas de preguntar hay muchas. Les puede preguntar aquí cuáles son los requisitos de la beta oxidación, las etapas, activación. A veces no siempre les va a pedir de esta manera, escriba las etapas, o sea, les puede decir, no, no requiere activación para la beta oxidación, falso, ¿no es verdad? La beta oxidación se realiza a nivel de citosol, falso, o sea, miren, de acá ya les estoy sacando varias preguntas ahí. La beta oxidación no requiere transportar al interior de la mitocondria, falso, ¿sí? Y aquí en esta parte, lo que más común que pregunta son las etapas o las reacciones que ocurren, las fases de la beta oxidación. Una que es la oxidación, la hidratación, segunda oxidación y la tiólisis, o rompimiento de la cadena, como algunos lo conocen. ¿Por qué es eso? Tiólisis es lo mismo que rompimiento de la cadena. Y eso es lo que ocurre. El ácido graso se va a ir rompiendo en moléculas de acetil-CoA, que son de 2 átomos de carbono, para ingresarlo al ciclo de Krebs. No se olviden de las encrucijadas metabólicas. Pregunta eso bastante, está en principio eso, esta parte de acá. Encrucijada metabólica de acetil-CoA puede entrar al ciclo de Krebs, síntesis de triacilgliceroles, síntesis de colesterol, de ácidos grasos, por ejemplo. Triacilgliceroles, el ciclo de Krebs, síntesis de ácido graso, síntesis de colesterol. De la glucosa es lo que avanzamos en hidratos de carbono. Puede formar o degradar glucosa, puede formar glucógeno o degradar glucógeno. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, duda, chicos? Se los voy a pasar esto enseguida ahorita. Auxiliar, una pregunta. Cuando hablamos de la síntesis de ácidos grasos que participan en las moléculas, ya sea de depósito, la molécula de sustrato se activa, ¿por qué proceso se activa o en dónde? En la síntesis, Sí, la síntesis de ácidos grasos. ya. En sí, la síntesis, como le decía, tiene que partir primero por la cetogénesis. No sé por qué se saltaron esa parte. Pero tiene la finalidad se puede formar ácido graso a partir de acetil-CoA, como ya hicimos la beta oxidación, o bien puede ir por la vía del ciclo de Krebs o dar las encrucijadas para otro proceso, como también degradó el lípido y con ese acetil-CoA también puede formar el lípido, dependiendo. ¿A eso me pregunta o qué me dice? No, este sustrato, ¿por dónde se activa? O sea, en este proceso de la síntesis de ácidos grasos, Miren, ¿dónde el sustrato? ¿dónde Ajá. ocurre? Sí, ¿dónde ocurre? Ocurre en el citoplasma. Tiene que salir de la Aquí mitocondria no, al citoplasma. no el citoplasma, está la membrana interna, está la mitocondria y mitocondria interna, espacio intermembranal. No hay ¿No esa hay, opción. no hay ninguna? Bueno, ¿sería ninguna entonces? Sí, porque tiene que salir en esa pregunta. O sea, la beta oxidación se realiza en la matriz mitocondrial, es decir, tiene que venir del citosol a la matriz. Ahora la síntesis tiene que hacer lo contrario. ¿Sí? Es decir, la biosíntesis tiene que transferirse al citoplasma. Creo que ella se refería a qué compuesto es la que activa la síntesis. Creo Eso que esa pregunta, bueno, yo en un modelo de examen y yo a la doctora le pregunté el viernes en la clase y dijo ella que tiene que activarlo bueno, escuché que dijo sintasa o sintetasa, pero el nombre de la enzima no me acuerdo. A ver, ¿me la pasa la pregunta? No. Acil-CoA sintetasa sería. Ajá. Sí. Sí.
A Ya, eso ya. me refiero. Pero ¿dónde ocurre la síntesis de ácidos grasos? Es en el citoplasma, ¿ya? La beta oxidación es en la matriz mitocondrial, no se olviden eso, y los requisitos que constan antes de iniciar la beta oxidación. Entonces hasta ahí es, ¿no? A ver, la pasa al grupo las preguntitas. Chicos, quiero, quiero cenar. No cené todavía. Hola, hola. Auxiliar, una pregunta. Deshidrogenación y oxidación son lo mismo, porque cuando yo le pregunté a la doctora las etapas de beta oxidación, primero nombró lo que es la deshidrogenación, pero no dijo oxidación. Sí, la deshidrogenación es lo mismo que decir oxidación. O pueden poner en esta parte. ¿Siguen viendo mi pantalla o ya no ya? Sí, auxiliar. ¿Sí? Ahora sí, en esta parte. Aquí está. Pueden poner acá, o algunos quizás lo conocen como deshidrogenación. Segunda deshidrogenación, pueden poner, es lo mismo. Oxidación. Oxidación generalmente ¿a qué se basa? Oxidación quiere decir ganancia de oxígeno o también pérdida de hidrógeno. Y lo que acaba de decir la compañera es deshidrogenación. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿sí? Deshidrogenación, segunda deshidrogenación y al final rompimiento de esa cadena en moléculas de 2 átomos de carbono, que es el acetil-CoA. Es lo mismo, pueden poner o bien oxidación, segunda oxidación, o también poner primera deshidrogenación y segunda deshidrogenación. ¿Está bien? Algunos quizás lo conocen así como deshidrogenación. Es lo mismo sí, que decir oxidación. ¿Hola? Sí, está bien, auxiliar. Y es lo Ya. mismo que decir ruptura de cadena, porque aquí dice así. Sí, ruptura o rompimiento de la cadena es lo mismo. O también decir tiólisis es lo mismo. En el examen le puede poner tiólisis o rompimiento de la cadena o ruptura de la cadena. El último proceso en sí, ¿en qué se basa? Estamos hablando de los ácidos grasos. ¿Cómo es el ácido graso? El ácido graso es una cadena que tiene ácido carboxílico. Es larga, puede tener 10, 18, 20 átomos de carbono. Entonces, ¿qué va a pasar en esta etapa de tiólisis? Se van a romper, a ver, ¿dónde está? A ver, voy a poner acá una fotito. Espérenme un ratito, ¿ya? Espérenme un ratito y ahorita le digo. Acá, ácido graso. Copiar imagen. Así, ¿cuáles serían las encrucijadas metabólicas que se presentan en el catabolismo? ¿En el catabolismo? ¿De Sí, qué? las encrucijadas metabólicas de los lípidos que están o sea, que son catabólicas. Encrucijada metabólica de los lípidos. Por ejemplo, como dijimos, la beta oxidación forma acetil-CoA. El acetil-CoA puede llevar a formar síntesis de ácido graso, síntesis de triacilgliceroles, síntesis de colesterol, por ejemplo. Entonces esas serían las encrucijadas metabólicas. ¿Pueden ver el esquema de la que acabo de pegar? Sí. Ya. Como ejemplo, nomás lo estoy poniendo. Este es un ácido graso, por ejemplo, ¿ya? Solamente enfóquese en esto de acá. Cuando yo les menciono sobre tiólisis o rompimiento de la cadena o ruptura de la cadena, quiero decir que ya pasó por todo el proceso de hidratación, oxidación, todo el ácido graso, y ahora va a pasar el proceso de tiólisis, que era la tiólisis, ahí no me sale, ya, tiólisis
¿Qué quiere decir? Esta cadena tiene un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos, seis carbonos, siete carbonos. ¿Qué va a pasar? En el proceso de tiólisis me va a formar acetil-CoA. ¿Qué quiere decir? Que se van a romper. ¿El acetil-CoA cuántos átomos de carbono tiene? Tiene dos. Entonces se van a romper a esta altura y aquí va a tener una molécula de dos carbonos, acetil-CoA. Aquí se va a romper también cada dos moléculas de carbono formando acetil-CoA, se va a romper. Eso es tiólisis. ¿Sí? A eso se refiere el rompimiento de la cadena. ¿Ya? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, auxiliar. Ya. Chicos, voy a buscarme comida, no he comido, recién llegué hace rato. Voy a estar despierto así, le voy a ayudar así a resolver mensajes, mensajes, modelos de exámenes. Y voy a estar despejando las dudas que tengan, ¿ya? Voy a pasarlo el archivo al WhatsApp. Y hasta aquí sería que lleguemos ya, chicos. Hasta en otra. Voy a pasarle los apuntes que faltan de síntesis ¿de qué me dijeron? Triglicéridos. Triglicéridos, ¿ya? Se necesita el acetil-CoA también, del catabolismo de los lípidos que me acaba de preguntar, ¿no? Catabolismo de los lípidos, al final obtuvimos acetil-CoA, y el acetil-CoA puede tener varias encrucijadas metabólicas. Puede ir al ciclo de Krebs, puede sintetizar triacilgliceroles, colesterol, etc. Esa es su encrucijada metabólica. ¿Y de los triacilgliceroles sería la Triacil. misma? En sí, como dice, de ácido graso me va a empezar a formar de triacilgliceroles. Entonces, el triacilglicerol en sí que es la grasa que nosotros tenemos a nivel de las lonjitas que se ven, ¿no? Las gorduritas que tenemos nosotros, la grasita, ese es el triacilglicerol. Es decir, se va a formar toda la reserva de grasa en forma de triacilgliceroles en nuestro cuerpo. Son esas grasitas que tenemos de más, en forma de almacén de energía, en forma de triglicéridos. ¿Sí? Ya. Entonces, hasta aquí quedamos, chicos, ya. Me mandan al grupo ahí modelo para poder despejar las dudas. Lo estoy pasando ya el archivo al grupo. Gracias, sí. Hasta luego. Gracias. Sí. Chao, chao. Se cuidan. Éxito.